Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos milagros de Jesús pasaron casi desapercibidos, pero transformaron vidas para siempre? Cuando pensamos en los milagros de Jesús, inmediatamente vienen a nuestra mente los más conocidos: la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, la caminata sobre el agua. Pero ¿qué hay de esos momentos más íntimos, silenciosos y casi escondidos en las Escrituras? ¿Qué hay de aquellos milagros que no reunieron multitudes pero tocaron profundamente el corazón de una sola persona? Jesús no solo vino a sanar a las masas, sino también a buscar a los invisibles, a restaurar lo que parecía insignificante, a revelar el poder del reino en lo cotidiano. Muchos de estos milagros no fueron seguidos por multitudes que lo aclamaban, sino por corazones que nunca volvieron a ser los mismos. Y es allí, en esos encuentros silenciosos, donde descubrimos el verdadero carácter del Mesías, compasivo, cercano, atento a cada necesidad, sin importar cuán pequeña pareciera. Este estudio es una invitación a mirar más de cerca, a detenernos en los detalles, a descubrir que el mismo Jesús que transformó vidas en lo oculto, sigue haciéndolo hoy. Milagros que no buscaron fama, pero sí cumplieron un propósito eterno. Acciones aparentemente simples que desataron libertad, fe, restauración y dirección. ¿Estás listo para ver a Jesús desde otro ángulo? Para explorar los milagros que no se predican tanto, pero que revelan su amor en toda su profundidad? Entonces prepárate, porque estos milagros menos conocidos te recordarán que Dios no necesita hacer ruido para obrar poderosamente. Él solo necesita un corazón dispuesto a ver lo que otros han pasado por alto. Cuando se habla de los milagros de Jesús, la mente del creyente suele acudir a los más espectaculares: la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, la tempestad calmada. Estos milagros grandiosos e impactantes han sido contados, predicados y representados infinidad de veces. Pero entre esos eventos gloriosos y conocidos, hay otros momentos en los que el poder de Jesús se manifestó de forma más discreta, casi silenciosa, pero con un impacto eterno en quienes los recibieron. Jesús no solo vino a demostrar poder, vino a revelar el corazón del Padre. Y en muchos de estos milagros menos conocidos, lo que resplandece no es tanto la magnitud del evento, sino la profundidad del amor, la compasión escondida en un gesto, la atención a una necesidad aparentemente insignificante, la intervención en lo íntimo, en lo privado, en lo cotidiano. Milagros que no buscaron atención, pero que cambiaron destinos para siempre. Es fácil pasar por alto estos milagros cuando se leen los evangelios rápidamente. A veces ocupan solo un versículo, a veces no hay un nombre, a veces no hay una gran multitud mirando, pero están allí, escondidos como perlas en el mar de las Escrituras, esperando que alguien los descubra con ojos que saben ver el poder en lo pequeño, lo sagrado en lo simple, lo divino en lo discreto. En estos encuentros encontramos a un Jesús que sana a un hombre con la mano seca, mientras todos lo observan con juicio. A un Jesús que multiplica el vino en una boda, no para impresionar, sino para preservar el honor de una familia. A un Jesús que resucita al hijo único de una viuda desconocida en una ciudad sin fama. A un Jesús que ve lo que nadie ve, que escucha lo que nadie dice, que actúa donde todos callan. Estos milagros revelan que el reino de Dios no solo se manifiesta con rayos y truenos, sino también con susurros, con lágrimas limpias, con palabras dichas a distancia,
con actos de misericordia que desarman el corazón más endurecido. Jesús se movía en la multitud, sí, pero también se detenía por uno solo, y ese uno solo puede ser cualquiera que hoy esté esperando una intervención divina sin que nadie más lo sepa. Este estudio es una invitación a mirar con otros ojos, a detenernos en los pasajes que se suelen leer de paso, a descubrir que cada palabra inspirada tiene un milagro esperando ser revelado. No buscamos solo emoción, buscamos revelación, porque estos milagros no solo nos muestran lo que Jesús hizo, nos muestran cómo Él lo hizo, por qué lo hizo, y qué espera que entendamos al verlos. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa sensibilidad espiritual. El mundo busca lo grande, lo ruidoso, lo viral, pero el Espíritu sigue obrando en lo secreto, en lo oculto, en lo sencillo. Jesús no ha cambiado, sigue haciendo milagros que cambian vidas, aunque nadie los vea, y si tienes los ojos del corazón abiertos, los verás también en tu propia historia. Lo que este estudio va a desatar en tu vida no es solo admiración por los milagros del pasado, sino discernimiento para ver los milagros del presente, porque el Jesús que obró en Caná, en Naín, en la sinagoga o en el Getsemaní, es el mismo que quiere tocarte hoy con un poder que no necesita audiencia, solo fe. Entre los muchos milagros de Jesús, pocos son tan breves y tan profundamente simbólicos como el del pez con la moneda. A simple vista, parece un episodio menor en el Evangelio. No hay multitudes asombradas, no hay enfermos sanados, ni demonios expulsados, pero si se observa con atención, se descubre una joya escondida de sabiduría, soberanía y provisión divina, porque este milagro no solo fue un acto sobrenatural de provisión económica, fue una lección espiritual sobre obediencia, identidad y libertad. La escena ocurre cuando algunos cobradores del impuesto del templo se acercan a Pedro con una pregunta en Mateo 17:24. Vuestro maestro no paga el impuesto. Era una trampa sutil. Querían exponer a Jesús como alguien que deshonraba las instituciones religiosas de su tiempo. Pedro, sin consultar, responde que sí. Pero al entrar a casa, Jesús, como quien ya conoce cada pensamiento antes de ser expresado, le plantea una pregunta que cambia toda la perspectiva. ¿De quiénes cobran los reyes de la tierra los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro responde, de los extraños, y Jesús afirma, luego los hijos están exentos. Con estas palabras, Jesús está revelando algo profundo. Él no estaba obligado a pagar ese impuesto, porque el templo era la casa de su Padre. Él es el Hijo, y como tal, es libre. Sin embargo, no obra con arrogancia ni rebeldía religiosa. En lugar de eso, toma una decisión que solo los verdaderamente maduros espirituales comprenden. Pero para no ofenderles, y aquí viene el milagro. Ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques tómalo, y al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. No hubo manifestación visible de poder, no hubo palabras públicas, ni manos levantadas, solo una instrucción precisa, dirigida a Pedro, para encontrar en lo cotidiano la pesca una provisión exacta que cumpliría con el deber impuesto. Un pez, una moneda, una orden, un propósito, todo conectado por la soberanía de Dios. Este milagro nos enseña muchas cosas. Primero, que Jesús cuida incluso los detalles pequeños de nuestra vida. Lo que para otros es un impuesto insignificante, para Él es una oportunidad para enseñar principios eternos. Segundo, que la provisión de Dios está preparada, aunque aún no la veamos. La moneda ya estaba en la boca del pez antes de que Pedro lanzara el anzuelo. El milagro ya existía, solo faltaba obedecer. También nos revela que la libertad espiritual no nos exime de la responsabilidad social. Jesús, aunque era libre como hijo, no quiso ser tropiezo. Su autoridad no lo volvía arrogante. Y aquí hay una lección para quienes, luego de ser tocados por Dios, se sienten por encima de las estructuras. El Hijo de Dios pagó un impuesto que no debía, solo para preservar el testimonio y cumplir con rectitud.
Por último, este milagro nos recuerda que la obediencia abre la puerta a provisiones inesperadas. Pedro fue pescador toda su vida, pero nunca vio una moneda dentro de un pez. Solo después de seguir la instrucción específica de Jesús, experimentó un milagro fuera de toda lógica. No fue en la adoración, ni en la sinagoga, ni en un lugar espiritual. Fue en el mar, en medio de su rutina, donde Dios escondió la provisión. Porque cuando caminas en obediencia, Dios es capaz de manifestarse en cualquier parte, en cualquier momento, de la forma más inusual. Este milagro, aunque poco predicado, cambió la vida de Pedro. Le enseñó que el maestro cuida de sus hijos hasta en los detalles financieros. Le enseñó que obedecer trae dirección. Le mostró que la gloria de Dios no siempre hace ruido. A veces viene escondida en la boca de un pez. Jesús no solo realizaba milagros para demostrar su poder, sino para revelar el corazón del Padre. Y en la ciudad de Naín, una aldea sin mayor prestigio, se produjo uno de los milagros más conmovedores, una manifestación de misericordia pura que no fue solicitada, no fue provocada por fe, ni fue resultado de una súplica. Fue un milagro nacido solo de la compasión. El Evangelio de Lucas narra que Jesús se dirigía a Naín, acompañado de sus discípulos y una gran multitud. A medida que se acercaba a la entrada de la ciudad, se topó con otra multitud que salía, una procesión fúnebre. Allí estaba una mujer viuda, doblemente herida por la vida. Había perdido a su esposo y ahora enterraba a su único hijo. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 6 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. No solo enfrentaba el dolor emocional, sino también la ruina social y económica. En aquella cultura, una viuda sin hijos quedaba desprotegida, marginada y expuesta a la miseria. Pero Jesús no pasó de largo. El texto dice, Lucas 7:13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Esa frase lo cambia todo. No fue la fe de la mujer la que atrajo el milagro. No fue una oración, ni una intercesión. Fue la mirada de Jesús y su compasión profunda por el dolor humano. En medio de una ciudad sin renombre, en medio de una multitud que probablemente no esperaba nada, Jesús detuvo el cortejo del dolor. Luego el Señor se acercó y tocó el féretro, un acto que, según la ley, lo haría ceremonialmente impuro. Pero Jesús no se apartaba de la muerte, la confrontaba, no se alejaba del dolor, lo redimía. Con su toque, desafió toda norma religiosa y declaró que la vida tenía la última palabra. Entonces dijo al joven muerto, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó y comenzó a hablar. La resurrección fue inmediata. El hijo fue devuelto a su madre, y la viuda que iba camino a sepultar todo lo que le quedaba, ahora regresaba abrazando lo que había perdido. La multitud que lo seguía se llenó de temor, glorificó a Dios y declaró, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este milagro revela varias verdades poderosas. Primero, que Dios ve el dolor que nadie más ve. Aquella mujer no pronunció palabra, no pidió nada, solo lloraba. Y aún así Jesús la vio, se conmovió y actuó. Porque Él no responde solo a oraciones formuladas, responde a corazones quebrantados. Él escucha las lágrimas y muchas veces obra donde ni siquiera tenemos fuerzas para pedir. Segundo, este milagro enseña que Jesús no necesita fama para manifestar su gloria. Naín no era Jerusalén, no era el templo, era un pueblo pequeño, en un día cualquiera, con una mujer marginada. Pero fue allí donde la vida interrumpió a la muerte, porque donde Jesús pasa, la rutina se transforma, el duelo se detiene y la esperanza se levanta. Tercero, la compasión de Jesús no es pasiva, es acción que restaura. Él no solo sintió dolor por la mujer,
actuó a su favor. Tocó lo impensable, interrumpió el funeral, habló a un cuerpo sin vida, y en cada paso, reveló que el poder de Dios no depende de condiciones humanas, sino del amor que busca restaurar lo que está perdido. Finalmente, este milagro muestra que la compasión es una fuerza mayor que la muerte. No hubo oración, no hubo campaña de fe, solo hubo un corazón roto y un Salvador presente. Y cuando esas dos realidades se encuentran, la vida siempre vence. La historia de la viuda de Naín nos recuerda que Jesús sigue obrando así. En nuestras pérdidas silenciosas, en nuestras lágrimas no pronunciadas, en nuestras procesiones internas donde vamos sepultando sueños, promesas o relaciones. Él nos ve, nos llama, toca lo que parecía intocable, y con una sola palabra puede devolvernos lo que el dolor nos quitó. Hay momentos en la vida donde el sufrimiento es evidente, pero el ambiente a nuestro alrededor no es de compasión, sino de crítica, juicio y frialdad. Tal era la escena cuando Jesús entró en la sinagoga y se encontró con un hombre cuya mano estaba seca. Este hombre no hablaba, no pedía nada, estaba allí entre los bancos de la religión, esperando quizá una palabra, un gesto, o simplemente resignado a permanecer deforme e ignorado. Lo más impactante de esta historia no es solo el milagro, sino el contexto en que ocurre. En lugar de haber hambre de Dios en la sinagoga, había acecho. En lugar de corazones adorando, había ojos vigilando. Marcos 3:2 lo dice claramente. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Había más interés en señalar a Jesús que en sanar al hombre. Más preocupación por la tradición que por la vida. Pero Jesús no se intimida ante la presión de los religiosos. Su compasión es más fuerte que el temor a las críticas. Su prioridad siempre ha sido restaurar lo roto, incluso cuando hacerlo provoque escándalo. Entonces, con firmeza, llama al hombre y lo pone en medio. Un acto audaz, lo saca del rincón. Lo expone, pero no para avergonzarlo, sino para convertirlo en señal del poder del reino. Marcos 3:3. Se narra: levántate y ponte en medio. En ese momento Jesús no solo va a sanar una mano, va a confrontar una atmósfera. La sinagoga representaba la ley, la religión, lo institucional, pero ese día, el Mesías va a mostrar que el reino no se sujeta a sistemas humanos, y que la necesidad de una persona vale más que toda estructura religiosa. Luego, Jesús hace una pregunta que desnuda los corazones. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal, salvar la vida, o quitarla? Nadie respondió, porque la religión que no tiene amor siempre guarda silencio ante la necesidad. Jesús entonces mira alrededor con enojo, pero también con tristeza, no por el pecado de los pecadores, sino por la dureza de los que deberían representar a Dios. Y en ese ambiente hostil, sin apoyo, sin aplausos, procede a realizar un milagro que cambiará una vida para siempre. Extiende tu mano, y él la extendió, y su mano fue restaurada sana. Un solo gesto, una palabra de autoridad, y una mano que, por años había estado atrofiada, fue restaurada completamente, no parcialmente, no en proceso. Restauración completa, instantánea, y frente a todos. Este milagro nos enseña que Jesús no necesita un ambiente favorable para obrar. Él puede sanar en medio del juicio, puede restaurar incluso cuando todos te están observando con sospecha. Puede hacer milagros donde hay más religiosidad que fe, porque su poder no depende del entorno, depende de su compasión. También nos enseña que el reino siempre prioriza a la persona sobre el sistema. Jesús pudo haber esperado otro día, pudo haber evitado el conflicto, pero no lo hizo, porque el dolor de un hijo siempre es más urgente que la comodidad de una estructura, y porque el amor verdadero nunca negocia con la indiferencia. Este hombre fue sanado frente a aquellos que nunca se interesaron en él, y así actúa Dios: te restaura en público, donde otros te quisieron mantener oculto. Te llama al centro cuando pensabas que eras irrelevante. Te usa como señal de que su poder sigue activo, aún entre los que no creen. Tu mano seca puede ser una herida, una pérdida,
un área paralizada de tu vida espiritual. Pero si hoy escuchas su voz y estás dispuesto a ponerte en medio, sin miedo, sin vergüenza, Él puede restaurarte, aunque otros te juzguen, aunque el entorno no sea ideal, aunque el ambiente sea de frialdad. Si Jesús está allí, el milagro es posible, porque la compasión de Cristo nunca se detiene ante la dureza de los hombres, y cuando Él decide tocar, nada ni nadie puede impedir que lo roto vuelva a ser completo. Hay milagros que detienen tormentas, expulsan demonios y resucitan muertos, pero también hay milagros que ocurren en la cotidianidad, en lo doméstico, en lo aparentemente irrelevante. Así fue el primer milagro registrado de Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Un milagro que no curó a nadie, no levantó paralíticos, ni liberó cautivos, pero que mostró el corazón del Hijo de Dios como el restaurador silencioso de la honra, la alegría y la provisión. El relato comienza con una boda, un momento de gozo familiar, una celebración íntima en un pueblo sin fama. Jesús está allí, no como predicador, ni como sanador, sino como invitado. No sube al escenario, no predica, no hace señales, está presente simplemente. Y eso ya nos enseña algo profundo. Jesús no solo quiere estar en tus momentos espirituales, sino también en tus momentos cotidianos. Él quiere formar parte de tu vida familiar, tus decisiones, tus celebraciones, tus luchas ocultas. Pero la fiesta enfrenta una crisis. El vino se termina. En una boda judía, eso no era solo un error logístico. Era una desgracia social. El vino representaba alegría, abundancia y hospitalidad. Su ausencia traería vergüenza para los anfitriones. Una celebración diseñada para honrar a una familia podía convertirse en su deshonra. Y es allí donde María, la madre de Jesús, se acerca y le dice: «No tienen vino». Una frase breve pero cargada de petición, expectativa y urgencia. Jesús responde con aparente distancia: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Pero esa frase no era un rechazo, sino una revelación encubierta. Jesús sabía que ese milagro marcaría el inicio público de su ministerio. Aún así no se negó. María, con fe sencilla y segura, le dice a los sirvientes: «Haced todo lo que os diga». Entonces ocurre uno de los milagros más discretos y poderosos de los evangelios. Jesús ordena llenar de agua 6 tinajas de piedra, cada una con capacidad para 20 o 30 galones. Y cuando el agua fue sacada y llevada al maestro de sala, se había convertido en vino. No cualquier vino, el mejor. Un vino que asombró a los expertos. Un vino que restauró el honor de la familia, el gozo de la celebración y la provisión de lo que faltaba. Lo más impactante de este milagro es que nadie más supo lo que ocurrió. El texto dice que solo lo sabían los sirvientes. No hubo aplausos, no hubo exclamaciones. Fue un milagro silencioso, íntimo, camuflado en la normalidad. Pero ese acto oculto reveló algo inmenso. Juan 2:11. Se narra: «Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él». Este milagro nos enseña que Jesús se manifiesta en lo común, en lo doméstico, en los momentos donde otros no esperarían nada sobrenatural. También nos enseña que Dios se interesa por los detalles que para otros no son importantes, pero que para ti lo son todo. La boda no era un asunto teológico, pero el dolor de una familia a punto de ser avergonzada sí lo era. Porque Jesús se mueve donde hay necesidad, aunque sea silenciosa. Nos muestra además que la obediencia precede al milagro. Los sirvientes no entendieron, pero obedecieron. Llenaron tinajas con agua, sin saber qué pasaría, y mientras hacían lo ordinario, Dios hizo lo extraordinario. Así también, muchas veces la respuesta no vendrá por la emoción, sino por seguir instrucciones sencillas, con fe constante. Y nos recuerda algo precioso. Jesús transforma la falta en abundancia, la vergüenza en honra, el agua en vino. Él no solo resuelve problemas, los redime. Lo que iba a traer vergüenza se convirtió en testimonio. Lo que parecía un error se volvió milagro, porque donde Él está, nada se pierde, todo se transforma.
Tal vez hoy tu vino se ha terminado. Tal vez tu alegría se apagó, tu provisión escasea, tu honra fue herida. Pero Jesús está presente. Y si le permites obrar, incluso sin ruido, sin espectáculo, Él puede transformar tu agua común en un vino nuevo que restaure tu corazón. No necesitas un gran escenario, solo necesitas obedecer su voz, por pequeña que parezca, y el milagro vendrá, discreto pero eterno, silencioso pero transformador. Algunos milagros de Jesús no tienen gritos, no presentan diálogos extensos ni descripciones detalladas, pero eso no los hace menos poderosos. De hecho, hay milagros en los que el poder de Dios se manifiesta en lo más profundo del alma humana, liberando cautivos cuyas cadenas no se veían con los ojos, pero que los mantenían paralizados desde adentro. Tal es el caso del hombre endemoniado y mudo mencionado en Mateo 9. El texto es breve, apenas unos versículos, pero guarda una revelación espiritual poderosa. Dice así, Mateo 9, 32, 33. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio. El mudo habló, y la gente se maravilló. La escena comienza con un hombre que no podía hablar. A primera vista, parecía una condición física, una discapacidad, pero detrás del silencio había una opresión espiritual. Su lengua estaba atada, pero no por enfermedad, sino por una fuerza demoníaca que lo había privado de su voz, de su expresión, de su identidad. Este milagro nos confronta con una realidad poco mencionada. Hay personas que están cautivas en su interior, sin que se note en el exterior. Vienen al templo, caminan entre nosotros, pero están silenciadas por heridas, traumas, culpas, pecados ocultos, ataduras espirituales que no se ven con los ojos físicos. Y mientras todos miran su apariencia, Jesús mira su alma. Lo impactante del relato es que Jesús no hace una gran escena. No hay diálogo con el demonio, no hay espectáculo, simplemente lo echa fuera. Y al instante el mudo habla. La sanidad fue tan sencilla en lo visible que muchos habrían pasado de largo, pero lo que sucedió en el interior fue un milagro de liberación profunda, una opresión que había robado la voz, la libertad y la dignidad de un hombre, fue rota con una sola acción del Mesías. Aquí entendemos que no todos los milagros de Jesús fueron espectaculares, pero todos fueron específicos. Él trataba con el corazón, no con el show, con el alma, no con las apariencias. Jesús no solo libera cuerpos, libera voces, libera el mensaje que está contenido en el alma de alguien y que el enemigo quiere mantener callado. Muchos hoy están como este hombre, atados por dentro, no físicamente mudos, pero espiritualmente silenciados. Quieren orar pero no pueden. Quieren predicar, pero algo los bloquea. Quieren adorar pero hay una carga interna que no les permite abrir la boca. Pero Jesús está pasando. Y donde Él llega, la voz se despierta, la lengua se desata, el espíritu se levanta. Este milagro también nos muestra que no siempre veremos lo que Dios está haciendo. La gente que observaba solo vio a un hombre empezar a hablar. Pero lo que ocurrió fue una batalla espiritual silenciosa, un acto de autoridad en lo invisible. Porque el reino siempre se manifiesta con señales visibles. Muchas veces, Dios está obrando en lo profundo del corazón, sin que los demás lo noten, y cuando el fruto sale a la luz, es imposible ignorarlo. Después de la liberación, el texto dice que la gente se maravilló, no por el ruido, sino por el resultado. Porque cuando alguien que había sido silenciado por años, comienza a hablar, a declarar, a alabar, todos saben que algo divino ha ocurrido. La restauración de la voz fue el signo externo de una victoria interna. Pero como siempre, no todos celebraron. Algunos fariseos dijeron, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Incluso ante el milagro hubo corazones duros. Esto nos recuerda que no todos entenderán lo que Dios hace contigo. No todos celebrarán tu libertad. Algunos cuestionarán, otros criticarán. Pero tu liberación no necesita aprobación, solo necesita obediencia. Porque cuando Jesús te devuelve la voz, es para que testifiques, no para que te expliques. Si hoy has estado silenciado por el enemigo,
por heridas pasadas, por vergüenza o pecado, recuerda este milagro. Jesús no te ignora. Él te ve incluso cuando no puedes hablar. Él sabe lo que te oprime, aunque nadie más lo note, y con una sola palabra puede romper lo que te ha atado por años. Tu voz no está perdida, solo necesita ser liberada por el que tiene toda autoridad. Y cuando eso suceda, lo que antes fue silencio se convertirá en testimonio. Lo que fue atadura será canción, y lo que fue opresión será un mensaje que impacte a otros. Porque cuando Cristo libera, no solo restaura, activa. En un mundo acostumbrado a lo tangible, a lo que se ve y se toca, Jesús nos revela que el reino de Dios se activa por fe, no por forma. La historia del centurión romano y su siervo enfermo es uno de los milagros más potentes y a la vez más discretos de los evangelios. No hubo imposición de manos, no hubo una visita al lecho del enfermo, no hubo aceite ni contacto físico, solo una palabra, una fe y un milagro. El centurión, un oficial del ejército romano, se acerca a Jesús con una petición que revela no solo preocupación, sino también humildad. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8:6. Era inusual que un hombre con autoridad militar se dirigiera a un judío con tal reverencia, más aún, que intercediera por un siervo, lo cual mostraba su corazón compasivo y su percepción espiritual. Jesús responde con prontitud: yo iré y le sanaré. Pero lo que sucede a continuación desconcierta incluso al lector. El centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí no hay espectáculo, pero hay una declaración que hizo temblar el cielo. Este hombre extranjero, militar, no religioso, entendía algo que muchos discípulos aún no habían comprendido. La autoridad espiritual no necesita presencia física, solo alineación con la palabra. El centurión continúa: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Con esta afirmación, el centurión compara su autoridad militar con la autoridad de Cristo en lo espiritual. En otras palabras, si Jesús da una orden, el mundo invisible se alinea. Si Él lo dice, ocurre. Si Él lo envía, se cumple. La reacción de Jesús fue una de las más intensas en todo el Evangelio. Al oírlo, Jesús se maravilló. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, se maravilló, no por un milagro, sino por la fe de un hombre que no formaba parte del pueblo escogido. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este milagro nos enseña que la fe no está limitada por religión, raza ni posición. Dios responde a los corazones que creen, sin importar si llevan años en la iglesia o apenas han oído su nombre. La fe genuina no siempre grita, a veces solo dice: no soy digno, pero si tú hablas, yo creo. Y así fue. Jesús no fue a la casa, no tocó al enfermo, no pidió ver al siervo, solo declaró: ve y como creíste te sea hecho. Y el siervo fue sanado en esa misma hora, no por contacto, no por vista, sino por una fe que entendió cómo opera la autoridad del reino. Muchos buscan un toque, el centurión solo buscó una palabra. Hoy, muchos esperan señales, pero este hombre se movió por una comprensión espiritual profunda. La palabra de Cristo es suficiente, y cuando esa verdad se apodera del corazón, el milagro no tarda en manifestarse. Este milagro también nos recuerda que interceder por otros con fe desata poder. El centurión no pidió nada para sí, solo quería la sanidad de su siervo, y su fe no solo salvó una vida, abrió una revelación que quedó registrada por la eternidad. Porque donde hay fe desinteresada, Jesús se detiene, se maravilla y responde. La sanidad del siervo no se vio en el momento, pero se confirmó en el mismo día. Eso nos habla de otra dimensión. La fe no siempre necesita ver primero. Solo necesita confiar en que si Jesús habló, entonces está hecho. Aunque no lo veas aún, aunque no lo sientas todavía, su palabra no falla. Jesús sigue buscando hoy esa clase de fe. Una fe que no exige señales,
que no condiciona su obediencia, que no necesita tocar, pero que cree con todo el corazón que su voz tiene poder para transformar cualquier situación. Una fe que entiende que Él tiene la última palabra y que esa palabra es más que suficiente. La noche era tensa. El huerto de Getsemaní estaba cubierto por una atmósfera pesada de traición y dolor inminente. Jesús había terminado de orar con agonía, sudando como grandes gotas de sangre. Su arresto estaba en marcha. Llegaban soldados armados, religiosos llenos de odio, y con ellos Judas, el discípulo que lo traicionaría con un beso. Pero en medio de esa escena caótica, en ese instante donde lo humano colapsa y lo espiritual se intensifica, ocurre un milagro silencioso, breve y majestuoso. Pedro, movido por su impulso, desenvaina una espada. Quería defender al maestro, evitar el arresto, resistir la injusticia, pero su golpe, mal dirigido, no hiere a un soldado cualquiera. Corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. El dolor fue instantáneo. La sangre debió brotar. El grito probablemente sacudió la escena. Todos estaban tensos. Todo estaba a punto de escalar. Pero Jesús se interpone, no para huir, sino para sanar. Lucas 22, 51 dice: respondiendo Jesús dijo: dejad basta ya. Y tocando su oreja, le sanó. En medio del arresto, rodeado de enemigos, sabiendo que comenzaba su camino al Calvario, Jesús se detiene para tocar al siervo de quienes lo venían a apresar. Un enemigo, un instrumento del sistema religioso corrupto. Y aún así, lo toca y lo sana. No hay diálogo con Malco, no hay súplica, solo un gesto, una mano extendida, una oreja restaurada, un milagro de misericordia absoluta. Este milagro nos revela algo glorioso. La compasión de Jesús no se apaga ante la traición, el odio ni la injusticia. Aun cuando su propia vida estaba en juego, su corazón seguía inclinado al amor. Jesús no permitió que la violencia contaminara su esencia. Él no defendió su causa con espadas, sino con redención. Y en ese momento crítico, respondió al caos con sanidad. La restauración de la oreja de Malco es uno de los milagros más breves de los evangelios, pero está cargado de profundidad espiritual. Primero, porque ocurre en un momento donde nadie lo habría esperado. No fue en una sinagoga, no fue en medio de adoración, fue en medio de un arresto, bajo presión, entre enemigos, y aún así el reino se manifestó. Segundo, porque nos enseña que Jesús no guarda rencor, ni siquiera con quienes vienen a hacerle daño. Él no reaccionó con ira, no celebró la herida causada por Pedro. Al contrario, la corrigió, sanó al enemigo herido, no por estrategia sino por amor, porque el carácter de Cristo es consistente incluso bajo la presión más extrema. Tercero, este milagro nos recuerda que la sanidad que Dios ofrece puede alcanzar incluso a quienes no la piden. Malco no rogó por su oreja, no expresó fe, no mostró arrepentimiento, pero el toque de Jesús lo alcanzó igual, porque la gracia de Dios no es solo respuesta, es iniciativa, y cuando el reino se manifiesta, incluso los que no lo buscan pueden ser tocados por su poder. Y finalmente esta escena nos confronta. ¿Cuántas veces en nuestro celo hemos querido defender a Jesús con espadas? ¿Cuántas veces herimos a otros con nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras actitudes? Pedro creía estar haciendo lo correcto, pero solo generó daño innecesario. Jesús no necesita que lo defendamos con violencia, con gritos o con argumentos duros. Él necesita que reflejemos su compasión incluso cuando tenemos razón. Jesús sanó la oreja de Malco no solo para restaurarlo a él, sino para enseñarnos que el amor es más poderoso que la espada, que en los momentos de caos, nuestra primera reacción debe ser la misericordia, que no hay circunstancia tan oscura donde el reino no pueda irrumpir con un toque sanador. Malco llegó a ese huerto como enemigo, pero se fue con una señal del cielo marcada en su cuerpo, un oído restaurado, un corazón probablemente tocado, un encuentro que no olvidaría jamás. Porque quien es tocado por Jesús, aunque sea solo una vez, nunca vuelve a ser el mismo.
El poder de Jesús no siempre se manifestó en señales que deslumbraban multitudes. Muchas veces su poder se reveló en momentos tensos, en circunstancias de peligro, cuando su vida estuvo amenazada y sin embargo nadie pudo tocarlo. Uno de estos episodios ocurrió luego de un intenso debate con los líderes religiosos, donde Jesús declaró con total claridad su naturaleza divina. Juan 8:58. Se narra: antes que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras no eran una metáfora, era una afirmación directa de que Él es eterno, de que su existencia precede al tiempo humano. Jesús estaba reclamando el mismo nombre que Dios usó con Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy, Éxodo 3:14 et. Los fariseos entendieron exactamente lo que él decía, y en su furia religiosa tomaron piedras para matarlo. El ambiente era mortal. Era el templo. Había testigos. Era el momento perfecto para que lo atraparan y lo eliminaran. Pero el versículo siguiente dice algo asombroso. Juan 8:59. Se narra: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Cómo pudo Jesús atravesar a sus agresores sin ser tocado? ¿Cómo es que se escondió entre ellos sin que pudieran capturarlo? El texto no describe un acto espectacular, pero lo que ocurrió fue un milagro de protección sobrenatural. Jesús no escapó por estrategia humana, escapó porque el cielo lo cubrió, porque su hora aún no había llegado. Este milagro nos revela algo clave. Jesús tenía dominio absoluto sobre el tiempo y las circunstancias. Nadie podía quitarle la vida. Él mismo dijo en otra ocasión: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Los líderes religiosos no tenían el control de su destino. Las piedras no podían matarlo antes del tiempo. El propósito de Dios no puede ser interrumpido cuando uno camina bajo su cobertura. A veces esperamos que los milagros siempre sean visibles, como una sanidad o una resurrección. Pero este milagro de escape nos enseña que Dios también actúa poderosamente cuando nos libra del mal antes de que ocurra. Es posible que ni siquiera lo notes. Puede que no haya sonido, ni luces, ni manifestaciones físicas. Pero hay una mano invisible que te oculta del enemigo, que te cubre cuando te quieren herir, que te hace pasar por en medio de las amenazas sin que te toquen. Este pasaje también nos habla de un principio espiritual. Cuando todavía no has terminado lo que Dios te llamó a hacer, no hay piedra, sistema enemigo ni plan que pueda destruirte. Jesús no fue protegido por miedo, sino por propósito. Su hora no había llegado, y mientras esa hora no llega, el cielo guarda tu paso, desvía los ataques y te hace invisible a las trampas. Este milagro también tiene una aplicación personal. Hay veces en que tú no entiendes cómo saliste de ciertas situaciones. No sabes cómo te libraste de ese accidente. Cómo no te descubrieron cuando estaban buscando tu caída. Cómo evitaste esa caída emocional, ese daño, esa pérdida. Pero cuando mires atrás, entenderás que fue el mismo Cristo cubriéndote mientras atravesabas en medio del caos. Aun cuando hay voces que te acusan, piedras que se levantan, ambientes que se cargan de peligro, Jesús no se esconde porque tiene miedo. Se mueve con sabiduría divina, con la autoridad de quien no está a merced de los hombres, sino al mando de su Padre. Ese mismo poder opera en tu vida cuando permaneces en su voluntad. Jesús salió del templo no porque huyó, sino porque nada ni nadie puede detener a quien tiene una misión respaldada por el cielo. Y cuando tú caminas en obediencia, esa misma cobertura está sobre ti. No para escapar del propósito, sino para llegar hasta el final del propósito, con la protección que solo el reino puede dar. A lo largo de este estudio hemos recorrido episodios poco explorados del ministerio de Jesús, milagros que no ocuparon titulares ni generaron multitudes, encuentros que no fueron grabados en los altares de fama del evangelismo popular, pero que marcaron vidas, rompieron cadenas y revelaron el corazón tierno, paciente y soberano del Mesías. Ahora, después de ver cómo Jesús sanó en medio del juicio, proveyó en lo cotidiano, liberó en silencio, restauró a enemigos,
resucitó con compasión y escapó con autoridad divina, nos queda una sola pregunta. ¿Estás listo para ver los milagros invisibles que Dios está haciendo a tu alrededor y dentro de ti? Jesús no necesitaba aplausos para manifestar su poder. No hacía milagros para demostrar, sino para transformar. Su mirada no se detenía solo en los escenarios grandes, sino que se enfocaba en el corazón necesitado, la lágrima oculta, la fe silenciosa. Su reino opera muchas veces sin estruendo, sin espectáculo, sin ruido, porque el cielo no se mide por bulla, sino por fruto eterno. Los milagros menos conocidos nos enseñan que el poder de Dios no está limitado a lo visible. El hombre mudo que recuperó su voz, la viuda que abrazó a su hijo resucitado, el siervo del centurión sanado a distancia, el centurión mismo marcado por la fe, el siervo Malco, tocado mientras venía a arrestar. Todos ellos fueron transformados no porque buscaron protagonismo, sino porque Jesús los encontró en su necesidad real. Y eso sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántos milagros estás viviendo ahora mismo sin darte cuenta? ¿Cuántas veces Dios te guardó sin que lo vieras? ¿Cuántas veces proveyó sin aviso, te libró sin anunciarlo? Restauró algo en ti sin que lo supieras hasta tiempo después. ¿Cuántas oraciones contestó en silencio? ¿Cuántas batallas libró mientras dormías? ¿Cuántas puertas cerró para protegerte, aunque te dolieron? Este estudio no busca solo ampliar tu conocimiento bíblico, busca despertar tu percepción espiritual, que entiendas que Dios sigue obrando en lo escondido, en lo secreto, en lo pequeño, que cada día, si caminas con fe, obediencia y sensibilidad, verás milagros que otros no notan, pero que tú sabrás que fueron su mano. Porque Jesús sigue multiplicando vino sin que nadie lo sepa, sigue sanando oídos heridos entre traidores, sigue liberando a los que han perdido su voz, sigue caminando por medio de los que lo quieren destruir sin ser tocado, sigue tocando vidas, una por una, no por espectáculo, sino por amor. Estás rodeado de milagros, en tu historia, en tu hogar, en tu mente, en tu espíritu. El problema no es que Dios no obre, el problema es que muchas veces esperamos relámpagos. Cuando Dios se está moviendo en el susurro, buscamos lo evidente y perdemos lo eterno. Pero los que caminan con los ojos del alma abiertos, ven al Salvador en cada detalle. ¿Estás listo para ver lo invisible? ¿Para creer cuando no hay aplausos? ¿Para reconocer a Jesús en lo simple, lo cotidiano, lo inesperado? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate, porque los milagros seguirán ocurriendo. No siempre como tú esperas, pero siempre como Dios los diseña, discretos, precisos, eternos. Y cuando los veas, no te quedes callado. Da gloria a Dios. Comparte lo que Él hizo, y sigue caminando, sabiendo que el Jesús que operó estos milagros ocultos, sigue obrando con poder en tu historia, en tu alma y en tu propósito. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.